Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en estos podcasts de UTIPEC, hablando con nuestros afiliados, con sus familias, con el país, acerca de temas de gran relevancia. Y como siempre, con invitados de lujo. Hoy, Milton Fernando Montoya, un profesor de altísimo nivel, postdoctor. Bueno, yo realmente me siento un poco intimidado de leer toda su hoja de vida, pero yo la resumo diciendo un hombre con vasto conocimiento en el sector mineroenergético colombiano, un abogado de profesión, con postdoctorado, con presencia en varias universidades internacionales, un hombre que además dirige el Departamento de Derecho Mineroenergético de la Universidad Externado de Colombia. Alguien de verdad con mucho que decir, con mucho conocimiento que aportarle a la sociedad colombiana sobre un tema que es crucial. El tema de este sector, que es patrimonio de todos los colombianos. Esto no es solamente de las empresas o de los trabajadores, no, esto es de todos los colombianos. Y es por eso que le damos la bienvenida. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Encantado de estar en este espacio. Doctor Milton, yo estoy embelesado leyendo su último libro. Entiendo que este es el más reciente. Sí, así es. Un libro que se llama Energía en Transición, muy recomendado. Porque le decía yo al doctor Milton que ojalá yo hace 20 y tantos años, cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Minas y Energía, hubiera encontrado un libro como este, que en un solo documento me pudiera dar una presentación tan clara de lo que es el sector minero energético, de cómo funciona el sector eléctrico. Es que a veces hablamos de energía y de electricidad como si fueran la misma cosa y tienen sus especificidades. ¿Qué es el sector minero? ¿Qué es el sector de hidrocarburos? ¿Cuál es su institucionalidad? ¿Cuál es como su marco reglamentario? Y aquí se encuentra. De verdad, muy recomendado a aquel que quiera tener un conocimiento bien claro de lo que es el sector. Aquí está la respuesta. Además, con un prólogo de lujo con el doctor Amílcar Acosta, gran amigo. Y bueno, hecho este reconocimiento muy merecido, pues yo quiero empezar esa conversación quizá inspirados en el libro. Y yo quiero retar al doctor Milton Fernando a que nos ayude a todos nuestros seguidores del canal de UTIPEC, a trabajadores de la industria al nivel más básico, a quienes están moviendo la válvula, a quienes están operando el oleoducto, a ellos contarles de qué son parte, hablándoles un poco de lo que es el sector minero energético colombiano y su importancia. Bueno, Alejandro, yo quiero en primer lugar agradecer la invitación. Hace mucho tiempo quería estar aquí conversando con ustedes y por supuesto a todos los afiliados y a todas las personas que integran esta familia de UTIPEC también, pues mi reconocimiento por esa labor tan importante que hacen en defensa de la industria. Gracias. Vamos por partes. En realidad, Energía en Transición fue un esfuerzo que quisimos hacer para poder llevar en un mensaje y en una redacción clara, sencilla y ordenada la importancia que tiene el sector minero energético para nuestro país en sus 4 sectores: el sector petrolero, el sector de gas, el sector eléctrico, el sector minero y un capítulo especial, por supuesto, en materia de transición energética, pero no en un lenguaje pesado, difícil, sino por el contrario, en un lenguaje muy asequible para que cualquier persona que inclusive no trabaje en esta industria pueda entender la verdadera importancia que tiene este sector para un país como Colombia. Y yo creo que entonces, para responder a tu pregunta, yo creo que cualquier persona que esté involucrada en el día a día del sector petrolero, del sector de gas, del sector energía, tiene que entender que cumple un papel fundamental para el desarrollo regional y para el desarrollo nacional en un país como Colombia. Nosotros no somos un país petrolero, pero somos un país que depende todavía altamente desde el punto de vista económico, social, en sus regiones de la industria petrolera. No somos un país minero, pero tenemos departamentos como el Cesar y La Guajira, cuyas regiones dependen su economía en un más del 50% de la actividad minera. Entonces, eso hay que entenderlo. Hay que entender por qué esta industria es tan importante para nuestro país, porque hay que cuidarla y porque hay que defenderla de las diferentes visiones que, pues, con diferentes argumentos han querido en cierta forma deteriorarla, sin razón además desde el punto de vista técnico. Así que Energía en Transición manda ese mensaje. Wow, miren,
escúchelo, no soy yo el único que lo digo. Personas con mucho más conocimiento, con muchos más pergaminos que lo respaldan, son los que están corroborando. Es que nosotros no somos los depredadores del ambiente que han querido mostrar, no somos de aquellos que se dice que ni siquiera se requiere cerebro para desarrollar nuestras actividades. Somos gente clave que está contribuyendo a la soberanía energética del país y a la generación de un montón de oportunidades en diferentes sectores de la economía asociados, organizados alrededor de esta industria minera, petrolera, gasífera, que definitivamente es un patrimonio de todos los colombianos. Y dicho esto, yo quiero entonces conectarme de nuevo con el tema de la transición energética. Hay un término incluso que se ha escuchado más recientemente sobre la adición energética, que de alguna manera puede ser lo mismo, pero resulta útil para cambiar, digamos, ese sentido como de urgencia excesiva que nos le pusieron a la transición energética, ¿no? Hace un poco tiempo se estaba diciendo que era que no, que Colombia tenía que renunciar a sus recursos porque es que ya en el 2030 nadie iba a estar pensando en usar petróleo y cosas de esas. Entonces, claro, se sembró una idea incorrecta y por eso hay quienes han salido a decir, venga, no, mire, incluso hay que hablar es de una adición, es decir, no se deja de consumir petróleo, no se deja de consumir gas, no se deja de consumir carbón, sino que aparecen otras fuentes que van complementando, entre otras cosas, atendiendo la demanda que es creciente y de esa manera diversificando mucho más la matriz energética. Entonces, un poco cómo es el abordaje que desde el libro y en general nos puedes aportar acerca de este tema de la transición. Yo creo que hay que, digamos, transmitir 3 ideas fundamentales. La primera es que el año pasado, en el 2024, el mundo alcanzó una cifra histórica en materia de demanda y consumo de carbón a nivel global, jalonados por la demanda de China y de India, que le siguen apostando al carbón y que siguen consumiendo carbón en altas cantidades. Por lo tanto, no es cierto que el mundo de la noche a la mañana haya dejado de consumir carbón. Que puede haber una tendencia a una declinación en la demanda en un escenario, digamos, de 5 o 10 años en adelante es posible. Pero lo que los datos nos dicen hoy, Alejandro, es que el año pasado fue un año récord en consumo mundial de carbón. Segundo mensaje. No hay ningún país que tenga recursos propios petroleros o de hidrocarburos en general que haya renunciado a la firma de nuevos contratos de exploración, salvo un país, Colombia, desafortunadamente, que yo lo vengo diciendo desde el día 1 en que este gobierno tomó esa decisión, es una insensatez. Y desafortunadamente la califico de esa forma porque pone en riesgo nuestra, digamos, autosuficiencia en materia petrolera, pero más allá de eso, pone en riesgo, y ustedes que están en el sector lo saben muy bien, para descubrir hay que buscar. Para tener hallazgos, en consecuencia, hay que explorar. Y el detener la nueva actividad exploratoria en un país como Colombia durante 3 o 4 años nos va a pasar una factura grandísima, no solamente al próximo gobierno, sino a los sucedáneos. Y el tercer mensaje, a propósito de tu pregunta, es que el concepto de adición energética es al final, yo creo, el ingrediente de sensatez que debe tener el concepto, en cierta manera yo diría un poco mal entendido o transmitido de transición energética. Bueno. Nosotros nunca hemos entendido la transición energética como una eliminación total y absoluta y radical de las fuentes tradicionales energéticas primarias. ¿Por qué? Porque si tú te fijas hoy en las estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía, solamente hablando de producción de electricidad, sin hablar del sector transporte y sin hablar de otros sectores como calefacción. Y solamente para producción de electricidad, el mundo hoy utiliza 3 fuentes principales: el carbón, el gas natural, los combustibles líquidos derivados del petróleo, ya en mucha menor medida, la energía nuclear y las tecnologías renovables consideradas limpias, incluyendo la energía nuclear. Pero entre gas natural y carbón alcanzamos casi el 50%, ¿correcto? Entonces, no es ajustado a la realidad decir
que el mundo va a prescindir de la noche a la mañana de los hidrocarburos o del carbón. Aún juegan un rol muy importante para satisfacer las demandas energéticas de la humanidad y en consecuencia un país como Colombia, lo que indica la sensatez es que debería aprovechar ese potencial que tiene en materia de disponibilidad de recursos propios de hidrocarburos y de carbón para estar alineado con esa tendencia internacional y a su vez, paralelamente, potenciar el desarrollo de sus energías de sus tecnologías limpias. La eólica, la fotovoltaica, la biomasa, la geotermia, inclusive la hidráulica, si se quiere al nivel de pequeñas centrales hidráulicas, pero sin satanizar tecnologías. De acuerdo. Miren, y esto me da pie a conectar esto con la siguiente pregunta, pero no me quiero limitar a decir, miren, la gente sensata, los verdaderos científicos, la gente que desde la academia con rigurosidad lo observa, nos lo confirma. Es que Colombia no tiene por qué renunciar a sus recursos. Los necesita precisamente para ajustar su sistema productivo, su sociedad, su sistema fiscal a las nuevas condiciones que seguramente en varias décadas se van a ir implementando con esta diversificación de la matriz, que por supuesto no va a hacer desaparecer por completo al petróleo, al gas y al carbón. Entonces, dicho eso, lo que uno sí se da cuenta es que el país sí está quedando en una condición muy precaria. Esas decisiones erróneas, basadas en unas ideologías erróneas, pues están dando unos resultados reales. Hoy importamos más gas. Ya veníamos importando, y en esto hay que ser transparentes, en el pico de la demanda eléctrica, que por ser estacional demandaba, digamos, una cierta cobertura, que era lo que se venía importando antes de este gobierno. Pero ya hoy lo que tenemos es un volumen creciente de importación, porque por supuesto hay una declinación de los yacimientos actuales y no hay una reposición de las reservas porque no hay una suficiente exploración. Acaba de expedirse un informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre reservas, en los cuales quienes conocemos el tema tenemos muchas dudas, porque buena parte del supuesto crecimiento o reposición de reservas proviene de una reclasificación de recursos contingentes a reservas probadas, que podría ser susceptible de discusión. Sí. Pero realmente no es que estemos haciendo actividad y en la realidad descubriendo nuevos yacimientos. Entonces, dicho eso, a uno le preocupa, y yo creo que un primer gran interrogante que surge acá y que valdría la pena analizarlo es: ¿y cómo quedará Colombia el 6 de agosto del 2026? Ya todos estamos contando los días para que cese este periodo y que pueda un gobierno sensato, yo no le pongo nombre, simplemente alguien que piense desde la realidad y que va a recibir un país. Entonces, ¿cómo quedará el sector minero energético el 6 de agosto? ¿Qué se le ocurre? En este libro, en las conclusiones hay, yo diría, casi que un decálogo de acciones a implementar. Coincidencialmente, pues tal vez sean aplicables para agosto del 2026, coincidiendo con la expedición, con la publicación del libro. Pero yo, más que decirte cómo vamos a quedar, yo quisiera responderte qué hay que hacer. Ok. Pero de todas maneras, un poco para beneficio de nuestros seguidores, vamos a tener un país con una creciente importación de gas natural. No, es que el escenario es muy claro. Sí. Colombia, en el muy corto plazo, es decir, en un escenario de 2-3 años, va a seguir incrementando su déficit en materia de gas año tras año. Así es. Y tú lo mencionaste, la gran diferencia ahora es que nosotros estamos importando gas para atender demanda esencial. Exacto. Que esa demanda esencial antes se atendía con gas nacional. Eso no ocurre ahora. Y cada año Colombia va a tener que importar más gas para atender esa demanda residencial, comercial, vehicular, etcétera. Que era lo que se nos había dicho que eso no iba a pasar. Y está pasando. Que teníamos gas para el 2042, por allá dijeron, sí. En consecuencia, Colombia, a agosto del próximo año, va a seguir dependiendo de las fluctuaciones de los mercados internacionales del gas a efectos de determinar, digamos, el precio interno. Y esa es una variable que el país no controla. Como sí sucedía cuando nosotros atendíamos demanda residencial, demanda esencial con nuestro propio gas. ¿Listo? En materia hidrocarburífera, la situación es muy complicada, Alejandro, porque estaba leyendo un reporte la semana pasada sobre cómo se han intensificado los bloqueos
en los campos petroleros en nuestro país. Lo vivimos nosotros a diario. En el último año, y se habla de incrementos de casi el 150% en materia de bloqueos, parálisis o interrupciones en las operaciones. Entonces yo creo que desde el punto de vista de los niveles de producción petrolera, como desde el punto de vista de entorno en los campos y en las regiones donde se desarrollan las actividades, va a ser una situación muy compleja. Un ambiente muy hostil para esta industria. Sin duda alguna. En tercer lugar, pues yo diría una situación fiscal totalmente desventajosa para nuestro país en términos de competitividad, ya no regional, internacional. Uh-huh. Colombia hoy no es un país ni de cerca atractivo para la inversión en el sector minero energético, por muchas razones: problemas sociales, de licenciamiento ambiental, la inseguridad jurídica. Uh-huh. Por lo tanto, desde el punto de vista fiscal, va a ser una industria muy golpeada, que llega a agosto del próximo año. En materia minera, pues nos quedamos esperando que el gobierno impulsara los minerales estratégicos como el cobre. Aparentemente solamente hasta este segundo semestre se va a abrir la primera ronda de cobre en nuestro país, pero a su vez también acabamos de escuchar que fue removido el actual presidente, el que era el presidente de la Agencia Nacional de Minería. Entonces va a llegar un nuevo presidente. Vamos a ver si finalmente se materializan esas iniciativas. Con un agravante, con una minería ilegal totalmente desbordada y creciente en casi todo el territorio nacional. ¿Sí? Ahí no hay control absoluto, unas fuerzas militares sin recursos, sin una capacidad operativa. Y en cuanto al sector eléctrico, pues ya se ha dicho en diferentes espacios, en una estrechez entre oferta y demanda, que prácticamente que no podemos hacer un mantenimiento porque estamos al límite, y con una escasez de nuevos proyectos en materia de generación, tanto yo diría que de renovables, aunque hay que reconocer que ha habido un muy buen crecimiento de los proyectos fotovoltaicos en estos últimos 3 años. Eso es importante y era necesario, pero nos quedamos esperando la entrada en operación de los grandes proyectos eólicos de La Guajira, uh-huh, que definitivamente no entraron en operación en este gobierno. Y por razones muy similares a lo que está pasando en la industria petrolera, ¿no? Temas sociales, temas tal cual, cosas, sí. Tal cual. Pero adicionalmente con una escasez de proyectos de generación de energía que nos brinden confiabilidad y firmeza, que no están en el portafolio. Entonces la estrechez entre oferta y demanda es preocupante para Colombia en los siguientes 2-3 años, y eso lo va a tener que asumir el próximo gobierno. Claro. Y esto es importante que entendamos. Esto no es solamente que se nos va a la luz, como decimos coloquialmente, es que sin energía pues no hay nuevas empresas, no hay empleo, la economía se resiente. Pues mire lo que acaba de pasar en España y Portugal con el apagón. Claro. Escandalizados porque volvieron a la Edad Media. No, fue simplemente que por un problema técnico, ¿sí?, de estabilidad, digamos, en los flujos de energía, pues se cayó el sistema. Entonces, va a ser un escenario en general, para responderte la pregunta, muy, muy complejo, y no solamente en el sector petrolero, sino en todos los otros 3 sectores. Es por eso que esta campaña de defender a la industria minero-energética, en realidad, para defender a nuestro país, se justifica hasta el último instante. Pero luego, ahora sí, pasemos la página. Llegó ese escenario que acabamos de describir, bastante retador, pero llegó el 7 de agosto. Y no podemos esperar a que el 7 de agosto del 2026 nos sentemos a pensar ¿qué haríamos? Es desde ya que debemos preparar un plan, una hoja de ruta. Y entonces ahora sí queremos escuchar esa voz desde la academia. ¿Qué se está viendo para poder reactivar estos sectores, este gran sector y sus subsectores, de manera efectiva? Varias ideas y varias propuestas. La primera, de manera inmediata, abrir una convocatoria para la contratación en una ronda de selección objetiva para nuevas áreas de exploración de hidrocarburos de manera inmediata. O sea, se reactiva en Colombia la contratación de nuevas áreas para exploración de petróleo. Es que la ANH vuelva a tomar el liderazgo que tuvo en su momento y salga a ofrecer el país como un destino de inversión. Sí, correcto. Lo segundo, necesariamente Colombia tiene que modificar el marco fiscal del sector minero energético, reduciendo la carga impositiva. Más atractivo para... Mira, estaba precisamente hoy en clase en la mañana haciendo un comparativo entre Colombia,
Chile, Perú, Argentina y Brasil. Colombia en promedio, en el sector minero, tiene una carga, el take government, la carga impositiva del Estado, alcanza el 73%, casi el 74% para minería. O sea, eso significa que de cada 100 pesos que da el negocio, 74 le quedan El Estado. el Estado. Correcto. Cuando tú miras otros países de la región, como Perú, como Chile, como Brasil, ese valor oscila entre los más competitivos, 35%, hasta un 50%. Colombia debería volver a ser atractivo para la inversión en términos fiscales. ¿Listo? Segunda medida. Tercera medida, definitivamente se necesita control territorial. Estas industrias, y ustedes que están en la industria petrolera lo saben, se realizan en entornos donde el orden público se ha deteriorado de una manera, digamos, gravosa en los últimos años, donde las comunidades, así quieran apoyar a la industria petrolera o de gas, no Tienen pueden hacer presiones externas. porque hay presiones externas. Se necesita el control territorial para poder fomentar un desarrollo, digamos, sostenible de la industria mineroenergética. Cuarto, medidas tendientes desde el punto de vista regulatorio a agilizar los procesos de licenciamiento ambiental, priorizando los proyectos del sector mineroenergético, no para que se viabilice sin rigor, no. Obviamente aplicando rigor en las evaluaciones técnicas, pero que no nos quedemos esperando 4 o 5 años por una licencia. Hacerlo bien, pero oportunamente. De manera oportuna, De acuerdo. correcto. De manera inmediata, así como vamos a ofrecer nuevas rondas para la exploración petrolera, también convocar subastas para nuevos proyectos de generación de todo tipo. No solamente renovables. Colombia necesita nuevos proyectos que le den firmeza y confiabilidad. Y esa firmeza y confiabilidad, ¿quién la da en Colombia? La generación térmica a gas y a carbón. De acuerdo. Si fuésemos otro país, hablemos de nuclear, sí, está sobre la mesa esas discusiones, qué bueno que se empiecen a dar, pero la firmeza en Colombia nos la da la generación térmica a gas y a carbón y necesitamos nuevos proyectos con esas tecnologías, sin querer decir que vamos a abandonar las renovables, que al contrario, es urgente que los proyectos eólicos de La Guajira entren en operación. Son 3.000 megavatios, Alejandro, que deberíamos tener hoy y no los tenemos. Al contrario, tenemos unas áreas con una cantidad de conflictos legales, sociales, proyectos abandonados, y eso ha mandado un mensaje muy perjudicial para los inversionistas. Y por último, yo diría que es necesaria una pedagogía de este sector para contarle a los colombianos con datos ciertos, por supuesto, mejorando lo que se pueda mejorar, que hay muchísimo por hacer. Cuál importante es que para Colombia el sector minero energético vuelva a ser robusto y sea, por supuesto, sostenible desde lo social y desde lo ambiental. Y esto me lleva a decir que yo sí incluiría como una propuesta concreta que Colombia reactive no solamente la discusión, sino la ejecución de los proyectos pilotos de fracturamiento hidráulico. Por supuesto, de hecho yo soy del pensar, esta es una opinión personal, pues desde mi experiencia, que la verdadera vía, la más expedita para recuperar el tema de autoabastecimiento de gas está más está en ligado los a los no convencionales que en el offshore. El offshore tiene unos retos enormes y se puede tardar mucho más que si diéramos un go más oportuno en los no convencionales. Coincido. Excelente. No, pero clarísimo. Yo creo que como siempre una conversación como esta termina dándonos, coloquialmente lo voy a decir, engolosinándonos, generándonos esta pasión por el afecto que le tenemos a este sector, pero sobre todo por lo que esto significa para el país. Yo me quiero conectar con el último punto que yo lo considero quizá el más relevante, porque claro, todos los otros son indispensables, pero sí necesitamos un país que reconozca que este sector es de todos, que es nuestro patrimonio. Definitivamente necesitamos una población que esté diciéndole de acuerdo a la reactivación, porque es que no solamente es nuestro problema de autoabastecimiento, de autosuficiencia, de soberanía, sino es el encadenamiento productivo que esto genera. Yo creo que definitivamente tenemos que quitarnos de la cabeza
ese ego tan grande que a veces se tiene de reclamar el sector como de los trabajadores. Okay. No, esto es de los colombianos. Aquí lo que pasa es que tenemos roles distintos y participamos de una manera distinta, pero si esto se acaba, se nos acaba a todos. Y el impacto va a ser para todos. Es por eso que tenemos que comprometernos en seguir defendiendo este país. Y de seguro yo creo que cerramos este podcast con un mensaje de esperanza, porque yo creo que todos estos planteamientos que el doctor Milton Fernando nos comparte, que como ya lo dije, vienen de la rigurosidad técnica. Aquí no estamos hablando de ideologías allí etéreas, estamos hablando de datos, de hechos, de la experiencia comparada en Latinoamérica. Eso es accesible, eso está al alcance de nosotros. Y por eso, si todos los colombianos procuramos el bienestar de nuestro país, tenemos que comprometernos con ellos. Doctor Milton Fernando, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias de parte de todos estos trabajadores de la industria que hoy se sienten más comprometidos con su sector, que se sienten más parte de el bienestar para el país y no, digamos, esa condición que se les ha querido endilgar de ser responsables de la destrucción del ambiente. Por supuesto que esta industria es una industria bastante regulada, que mide sus impactos, que los mitiga, que los compensa, y por eso podemos estar convencidos de que estamos del lado correcto de la historia. Mil gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Un gusto haber conversado contigo. Y seguiremos trayendo este tipo de temas, seguiremos trayendo este tipo de invitados de lujo que para cada uno de nuestros trabajadores, para sus familias, para el país en general, son de gran valor para que juntos tengamos la información necesaria y tomemos las decisiones correctas para el bien de esta y las siguientes generaciones. Muchas gracias. Aquí estaremos en UTIPEC Podcast. UTIPEC,